Hola amigos y amigas de El Salvador y más allá de nuestras fronteras patrias. Este es tu espacio Quiloa Nutal, El Salvador. Agradecemos a todos aquellos que se toman el tiempo de ver nuestros videos, ya que al igual que nosotros, ustedes son unos amantes de nuestra cultura salvadoreña. Cuando un pueblo ya no lee a sus escritores, los olvida. Esta semana hablaremos sobre un tema muy particular. El 21 de marzo es considerado a nivel internacional el Día de la Poesía, y en nuestro país por decreto de la Asamblea Legislativa el 14 de mayo. Por esta razón, hay celebraciones relacionadas con esto. Por ello, veamos la siguiente cápsula histórica. La poesía es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Es difícil establecer una fecha precisa para determinar el nacimiento de la poesía. Hay quienes dicen que sus orígenes se confunden con los del propio lenguaje. La narración escrita más antigua de la historia, de la que aún se conservan registros, es el poema del rey Gilgamesh, un texto de origen sumerio que fue escrito sobre tablillas de arcilla. Otras pruebas materiales que sirven como testimonio de la actividad poética son las inscripciones jeroglíficas egipcias del año 2600 a.C., los cantos de la Ilíada y la Odisea, cuya composición se atribuyen a Homero y que datan de 8 siglos antes de la era cristiana. Los Vedas, libros sagrados del hinduismo, también contienen himnos y su última versión se calcula fue redactada en el siglo III a.C. En su mayoría, estas narraciones poseen un sentido religioso. La religión puede considerarse como el motor para que los pueblos antiguos acudieran a la poesía como una expresión comunitaria y ritual, por lo que además la asociación de la danza con palabras cantadas puede ser el origen de la poesía y de la música instrumental. Más allá de ser repetitivos en cuanto al tema, trataremos de darle respuesta a una pregunta que surge cada vez de que hablamos de poesía en El Salvador. ¿Quién fue el primer poeta salvadoreño? ¿Hombre o mujer? ¿De habla castellana o indígena? ¿De la época de la colonia o de la consolidación de la república? ¿Odas a la luna o el reflejo de un contexto político? Estas y otras interrogantes salen a la luz cuando se trata de fijar un punto de partida en el que se pueda nombrar a alguien de ese momento como el representante del inicio de la poesía en El Salvador. Es importante marcar un punto histórico para comenzar a buscar a este poeta. Es preciso conocer que la poesía y la literatura en El Salvador suceden a partir de mediados del siglo XIX. Antes de este periodo no se puede considerar El Salvador como una república independiente, ya que era parte de otras diligencias políticas. A partir de este marco histórico se pueden buscar indicios del primer poeta salvadoreño. Específicamente, se tomarán en cuenta los trabajos realizados por el periodista y poeta nicaragüense Román Mayorga Rivas, quien es considerado el fundador del periodismo moderno en El Salvador. Y su aporte a esta temática fue la realización de la obra La Guirnalda Salvadoreña, donde su objetivo principal era sacar del polvo en que yacen infinidad de obras literarias salvadoreñas preciosas que la indiferencia ha dejado en el olvido. En el tomo 1 de la obra de Mayorga, él a través de sus investigaciones nos dice quién es este ilustre personaje. Así que presentamos en Quiloa Nutal El Salvador el primer poeta salvadoreño y hablamos nada más y nada menos que de Miguel Álvarez Castro. Observa esta cápsula histórica. Miguel Álvarez Castro, considerado como el primer poeta en orden cronológico desde la fundación de El Salvador, nació en la ciudad de San Miguel en 1795. Hombre de estado,
músico y poeta, dedicaba su tiempo libre a componer y a cantar sus versos. De simple escribiente, llegó a ser ministro del gobierno federal. Fue el poeta patriótico, el poeta de las libertades públicas, pero más que todo, fue un poeta humano. Delicado y correcto en la forma, su inspiración vuela noble y serena. A pesar de la importancia histórica y testimonial que alcanzaría después la obra literaria de este poeta, durante su agitada existencia no le reportó beneficio alguno. Retirado de la vida pública, enfermó de tuberculosis y amargado por el dolor, la miseria, la soledad y enamorado con pasión de una mujer que no le correspondió, Miguel Álvarez Castro murió en una hacienda olvidada de San Miguel en 1855. La historia patria ha negado una fecha exacta para esa defunción y el sitio de su tumba. El 1 de enero de 1901, en el Parque Barrios, actualmente Parque Bolívar en San Salvador, se construyó un kiosco de lectura con el nombre de Miguel Álvarez Castro. Según la explicación de Arturo Ambrogi, director de la Biblioteca Nacional de esa época, este serviría para que el lector tuviera un sitio apropiado para disfrutar de la lectura en contacto con la naturaleza. Aquel kiosco prestó importantes servicios a la comunidad de San Salvador durante muchos años, hasta que una serie de sucesos acabó con sus días. El Parque Bolívar pasó a ser parqueo de automóviles en febrero de 1951, aunque pronto se cambió de idea y se construyó un nuevo kiosco. Sin duda, un gran salvadoreño del cual vale la pena hablar. Pero no estaría completa la historia si no conociéramos un poco acerca de sus trabajos poéticos. Por eso nos deleitaremos escuchando parte del poema La Separación. No hay medio y es imposible evitar, dueño amoroso, mi dolor pues imperioso me ordena el lado partir. Óyese el ave sensible anunciar alegremente que ya por el rubio oriente comienza el día a lucir. Por el bosque solitario la viuda tórtola vuela y en vano, ay Dios, se desvela de su bien amado en pos con eco agradable. Apasionado lo llama, vagando de rama en rama, vacío sin que pueda responder a su voz. Es más fácil que la fuente cristalina y abundosa no vaya a la mar hondosa su raudal a desaguar, y aún tal vez más fácilmente buscará al lobo el cordero que mi corazón sincero te deje de adorar. Esta semana aperturaremos un gran espacio en Quiloa Nutal, El Salvador, titulado El Artifex Salvadoreño, donde cada semana trataremos de mostrarte talento único en El Salvador para que te sientas orgulloso de tu país. Y este espacio lo aperturará la joven de 16 años, Stacy Palacios, quien es un talento nato en la música. Conozcámosla. Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal, sin inundar mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estaciones
enfrente tú y yo, va y viene el silencio. Una gran salvadoreña que valió la pena conocer. Y abrimos la convocatoria que si tú conoces a alguien que tenga cualquier tipo de talento, escríbenos al correo quiloanutal@gmail.com y daremos a conocer todo ese talento salvadoreño. Así es como llegamos al final de esta cápsula cultural. Pero antes de irnos, queremos mostrarte un juego que realizaremos titulado Quilo Retos, donde cada semana al azar realizaremos un reto de esta caja. No te lo puedes perder. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.